Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Zaragoza, España. Aquí estamos. La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad es la que no se está predicando yo le llamo la religión. ¿Qué es una religión? Todo aquello que no predica, que no muestra lo que es el Evangelio correcto de salvación. Entonces, en Efesios, estoy usando la Valera 1602 purificada, la mejor Biblia que puedes tener en español. En Efesios 1, versículo 14, bueno, el 13, vamos a leer el 13, ¿qué dice? En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué importancia el evangelio correcto de salvación. O sea, solo se puede ser sellado en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esperando, o sea, recibiéndolo, reteniéndolo, como se explica el propio evangelio. ¡Wow! Creyéndolo, desde que creísteis en ese evangelio, la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo se puede ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu de Cristo, ser hijo de Dios, ser iglesia de Cristo, reteniendo firme el Evangelio revelado a Pablo, 1 Corintios 15, el 1 al 4. Sí, wow. ¿Ves la importancia del Evangelio que estamos predicando y reteniendo? Yo, por ejemplo, me crié en familia evangélica, eso se lo explico a evangélicos que escuchan y, y los que van a ser de ahí van a venir al Evangelio correcto de salvación como yo y como muchos más. Yo les digo, yo nací en familia evangélica, pero nunca predicaban el Evangelio, la palabra de verdad, revelado a Pablo, sino otra cosa, torcían las escrituras. Esa es la importancia del Evangelio correcto para este tiempo de gracia, misterio revelado a Pablo, así como 7 misterios, contando con el Evangelio. Que sabemos los salmos, que lo hablamos, lo predicamos, y es la importancia, solamente se puede ser sellado reteniendo firme la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¡Wow! ¡Qué importancia el Evangelio de verdad! ¡Qué importancia predicar el Evangelio correcto de salvación! ¿Ves qué importante es? Que es de las arras, dice el 14, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¡Guau! Si no se ha sellado, Romanos 8:9 dice, si no se ha sellado, el que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es un religioso que tiene religión, que tiene todo eso, sí, tuerce todo. Eso es la religión, tuerce, cambia, se hace pasar por Israel, hace todo de las escrituras, toda la religión hace una ensalada. No comprenden que hay dispensaciones, rechazan el Evangelio, la palabra de verdad para este tiempo de gracia, cada día tiene un Evangelio distinto. Solamente se puede ser sellado reteniendo firme este Evangelio de salvación revelado a Pablo. Yo, cuando de familia evangélica en Cuba, sí, yo era predestinada, somos predestinados, pero ¿qué pasa con nosotros? Que luego el mismo Señor Jesucristo nos hace nacer por la palabra de verdad. Y es la palabra de verdad en este tiempo de gracia, el Evangelio de vuestra salvación. Qué importante la palabra de verdad. ¿Estás tú predicando una palabra de verdad, el Evangelio de verdad? Te lo está diciendo cuál es la palabra, el Evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad en este tiempo. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás rechazando? No vas a tener el sello del Espíritu de Cristo, punto. Puedes tener religión, puedes estar allí, te puedes enfadar, pero Pablo lo dijo claro, serán juzgados según mi Evangelio. Este Evangelio tiene poder. Este Evangelio correcto, 1 Corintios 15, el 1 al 4, misterio revelado a Pablo, es el que salva, es aquí, es retenerlo firme. Tienes que saber cuál es. Por eso se le entrega a Pablo. Si no lo sabes, o no lo quieres saber, o lo rechazas, es por gusto y para nada, porque por este Evangelio serán juzgados el día del arrebatamiento.
El día que se mueran y vayan al infierno, ay, ¿por qué estoy aquí? Lo van a comprender, lo que hicieron, lo que rechazaron. ¿eh? A mí me han dicho, pues yo soy como un hereje aquí de los evangélicos. Me he ido por todas las de todas denominaciones, que hay unas cuantas, y no predicaban tampoco el evangelio. Y tampoco lo quisieron escuchar, algunos que otros. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Nos aparta para el evangelio. Le predico el evangelio a ellos también, a todos. Pero hasta que uno no lo retenga firme, yo no puedo decir, tú eres mi hermano. ¿Tú me entiendes? Y al lado poner los versículos, Romanos 3, 24, 25, por la fe en su sangre, que fue lo que hizo en el Evangelio, cuando murió y resucitó, dio toda su sangre. La importancia de ese Evangelio del 1 al 4 se explica solito. Es el Evangelio de la gracia y la sangre, le llamamos nosotros los salvos. Entonces, por gusto y para nada, si no están en la palabra de verdad, si rechazan la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que los sella, los hace hijos de Dios, por gusto y para nada. El mismo Evangelio lo dice, creísteis en vano. Por eso el 1 y el 2 es muy importante, del 1 al 4, porque se explica solito. Dice que ese es el Evangelio. Seguimos. Primera de Corintios 15, la gatica se está haciendo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Para los que están firmes en ese evangelio que se está predicando, que lo estamos predicando, firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la palabra de verdad. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, en tu religión, en tu todo, en vano. Por eso es importante. Se está predicando la palabra de verdad, el evangelio correcto de vuestra salvación. Entonces, si los que lo retienen son salvos, que si no, creíste en vano, o sea, se explica solito. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según la Escritura, punto. ¿Qué fue lo que hizo Cristo aquí en el Evangelio? Dio toda su sangre. Romanos 3, 24, 25 te lo dice. Por propiciación, por la fe en su sangre, somos salvos. Punto. Pura gracia, no por obras. Las obras que hacemos porque ya somos salvos. Por eso predicamos, esto es una obra del Evangelio, correcto de salvación. Porque ya lo somos, no para obrar nuestra propia salvación, lo que hace la religión. Solo recitan, repiten y ya. Y es tan sencilla la salvación que ellos lo complican y eso es lo que hacen todos. Bloquear. Qué importancia. Segunda de Timoteo 2, 15. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dispensaciones. Llama a Pablo, comienza el tiempo de la gracia. Cuando llama a Pablo se le entrega el evangelio. Ese evangelio que estamos reteniendo firme, el que salva, el que sella. Punto. No hay otro. A mí me han dicho, mira qué tan pronto habéis traspasado otro evangelio, bla, bla, bla. Pero ¿sabes cuál es el evangelio? No lo saben. Bloquean, solo cogen migajas de Pablo, pero rechazan el evangelio, no lo retienen firme, no lo predican, no lo ponen en un folleto, no se lo dicen a la iglesia esa, bueno, donde ellos van. Este es el evangelio de salvación, retengámoslo firme. No lo obedecen, no lo obedecen. ¿Son sellados? No lo son. Porque no estudian con diligencia la palabra de verdad, porque para esto tienes que ser obrero aprobado por Dios, no por nadie más. Entonces, que no tiene de qué avergonzarse. No nos avergonzaremos porque estamos predicando la palabra de verdad, el evangelio correcto que salva, sella, te hace iglesia de Cristo, hijo de Dios. Punto, sencillo. Se explica solo. O sea. Segunda de Corintios 4:2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios.
mas por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio es encubierto para los que se pierden, ¿qué dice? Es encubierto. No pueden entender, no pueden verlo, ni siquiera lo pueden obedecer. Abrazan su religión y siguen siendo. ¿Entienden? Por eso, si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. Tenemos clarísimo que así es. Porque ellos quieren que sea encubierto, porque lo rechazan. Rechazan la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No obedecen a la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, pues obvio, no se le resplandece el evangelio glorioso. ¿Por qué? Vamos a leer. Seguimos en el versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo. Se le llama el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Así. Cuando dice de Cristo, dice de Dios, el evangelio, el que revelaba Pablo. No les resplandece ni siquiera a los religiosos, porque son incrédulos, pero credos de su religión y de todas sus cosas que tienen ellos. Entonces, está clarito, no nos andamos matando, no cogemos adeptos, ni siquiera en los folletos del Evangelio pongo dirección para captar adeptos, nada de eso. Sabemos que el que va a ser salvo directamente ya tiene la salvación con Dios. Ya Dios lo guía, el Espíritu Santo, todo eso. Iglesias, me preguntaban, ¿tienes iglesias donde tú vives? Muchísimas, y por todas, casi todo he pasado. Evangélicas me refiero, de metodista, esto, lo otro, pa. He hecho preguntas, no predican, solo quieren coger nombre de la gente, sentarlos allí ya. No predican. Ojalá y algunos de los que están ahí puedan escuchar y se les resplandezca y quisiera ir conmigo a predicar el evangelio, la palabra de verdad, correcto, la salvación. Ojalá. De momento, salí de todo eso, el Señor me apartó y me sacó de todo eso. Nos reveló el evangelio, la palabra de verdad, para hacer este trabajo, predicando el evangelista a todos. Porque entre los religiosos hay muy incrédulos también, o sea, porque no van a hacer y punto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de tierra para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Humildad delante de Dios. Los religiosos no. Entonces, por todos lados somos atribulados. Este evangelio que tiene poder y que salva, también tiene enfrentamiento, tiene tribulación, tiene también, mi amor, tremenda guerra espiritual. Pero tenemos el 8. Por todos lados somos atribulados, mas no estrechados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no destruidos. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestro cuerpo. Porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obre en nosotros, más en nosotros la vida. O sea, todo eso, sí, tribulación, todo eso, mi amor. Y hay guerra espiritual, porque sabe el Dios de este mundo que con este evangelio los pierde el dominio sobre ellos, de su mente y de todo. Son libres, ya no los puede agarrar, ¿entiende? La importancia de este evangelio de verdad. De lo contrario, pues allí los tienen la religión manejados también, ¿sabes? Es así. ¿Quieres ver la importancia de ser hijo de Dios, de ser salvo, de ser sellado para la lucha espiritual que tenemos contra el mal y como el mal? ¿Cómo vencemos siempre? ¿Quieres verlo? Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo
3. Vamos a leer a partir de ahí. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo, el conocimiento de Dios. ¿Quién lo trae? No sé. Ahora vamos allí. La importancia de no estar en el show religioso. Te reprendo, demonio. Nada de eso. Sino con toda autoridad la palabra. En el nombre de Jesús. Así. ¿Sabes? No como los religiosos que andan noqueando. No se ejecuta. Hacen el show. Los demonios con los religiosos se ríen de ellos. Y los ponen a hacer show. Depende de donde vayan, cada religión, cada de eso. Mira la importancia de ser de verdad hijo de Dios. Y de llevar el conocimiento de Dios. Y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento la obediencia de Cristo. Te está diciendo aquí que nosotros, esto se ejecuta a través de nosotros en la lucha espiritual. Hacen caso, obedece. Estamos por encima espiritualmente. ¿Sí? ¿Viste qué importancia? Y estando prestos para vengar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. ¿Qué obediencia? Te lo acabo de leer. La palabra de verdad. Los que han obedecido al evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad. Esos, nosotros ya no somos desobedientes, hemos obedecido a la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y somos el olor del conocimiento de Cristo. Entonces tenemos autoridad espiritual. ¿Viste? Qué importancia, el evangelio correcto tiene poder. Bastante. ¿Lo quieres más clarito? Más clarito, más clarito, más clarito. Bueno. Segunda de Corintios 2. ¿Qué dice aquí? El 14. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. O sea, triunfamos. Vamos de triunfo en triunfo contra el mal. Triunfamos en la lucha espiritual. De victoria en victoria. ¿Qué te parece? Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que en los que son salvos y en los que perecen. Olemos, Dios huele. Esto que estoy haciendo ahora, la palabra de verdad, mi hija, qué rico me huele, me sube. Y los que perecen, ¿a qué huelen? A azufre, a todo eso. En el mundo espiritual hay olores, sí. Sí, se puede sentir olores también espiritual, aunque se echen 1000 colonias. Cuando hay demonios, todo eso, mi amor, te lo está diciendo la Escritura. Nosotros somos el olor de su conocimiento. Todo eso religioso, bla, 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 locura. No te predican el evangelio correcto, nada. No son salvos, son religiosos, no son cristianos. Muchos supuestos evangélicos que están entonces sacan a estos falsos pastores, pastoras, todo eso, y lo sacan como que no son cristianos, ellos no son, ni siquiera son cristianos. Nada que ver. Entonces, está clarito, nosotros somos el olor de su conocimiento. ¿Ves la importancia del evangelio correcto, de ser sellado con el Espíritu de Dios, lo más grande, lo que impide, tenemos dentro de nosotros? Mira lo que dice el 16. A estos olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué te parece? Huelen a muerte todos aquellos que rechazan la palabra de verdad, comenzando por religiosos. A muerte huelen. Así se huelen.
Dios conoce los suyos porque olemos a vida, los otros huelen a muerte. Por eso muertos vivientes, lejos de la palabra de Dios, con 20.000 religiones, y encima la rechazan. Muertos que huelen a muerte. Nosotros estamos vivos y olemos a vida para Dios. ¿Vas a seguir como un muerto con religión y sin salvación? Sin ser sellado, sin las arras, la herencia. No, que el arrebatamiento, bla, bla, bla. No te vas a ir si ese día van a ser juzgados según mi evangelio. Va a ser el día del arrebatamiento. Se nos revela a nosotros por el Espíritu. Lo que tenemos adentro, el Espíritu de Dios. Lo que no van a ningún lado, nada de eso. Eso no es para ellos, esto es para los salvos. Entonces, hasta aquí lo dejo. Vean la importancia de ser salvo con el evangelio correcto que salva y ser sellado y ser hijo de Dios. ¿Y cómo se hace todo eso? Reteniendo firme la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Seguimos predicando la palabra de verdad. No nos sujetamos religiosos ni nada de eso, no. Defendemos la palabra de verdad y la seguimos reteniendo firme y predicando. Porque no vamos a quedar en vergüenza para nada, con toda seguridad. Maranata de Zaragoza, España.